Hola amigos, bienvenidos al canal de Misterios e Historia Oculta. El tema que les platicaré el día de hoy es dedicado a todos los que se han preguntado en algún momento cuál es el origen del hombre preamericano, qué había antes de los mayas, de los aztecas, de los olmecas, de los toltecas. Mi investigación es basada en las tesis de la doctora Ruth Sotomayor y de otros investigadores de culturas antiguas. El origen del hombre preamericano, esa raza que llegó de un continente que se hundió por una catástrofe y que de ahí esparció por todo el mundo, esa cultura madre que llevó un legado universal y que conocía la verdadera historia del ser humano, que nos han estado ocultando por mucho tiempo y que es hora que se conozca. Espero que les guste el tema. Comenzamos. La información que estoy a punto de compartirles es con el propósito de que tengamos una base de lo que fue el periodo previo a las civilizaciones que habitaron nuestro continente y que no son incluidas en la historia. Estamos a poco tiempo de que salga una serie en Netflix, la cual hace referencia a un relato maya de ciencia ficción e historia adaptada para generar espectadores, la cual no debe ser considerada como una base de hechos reales, sino como una saga como El Señor de los Anillos. Bueno, después de haberles comentado todo esto, comenzamos. Una fecha aproximada es que fue hace 12.000 años o 14.000 años, como la tesis de la cosmogonía glacial del astrónomo Orbiger. Habla que un satélite o una luna llamada Kenos existió hace 14.000 años. En la cosmogonía glacial se ha establecido la captura por parte de la Tierra de varias lunas que han generado grandes catástrofes planetarias y desastrosos diluvios, cuyos ecos son el sumergimiento de la ahora mítica Atlántida y del continente de Mu. La luna Kenos, que debido a la cercanía en ese entonces con la Tierra, fue atraída poco a poco, como relatan los libros líticos de las culturas antiguas. Expresaban que no hubo un diluvio. Al caer la luna Kenos sobre el continente de Mu, lo sumergió junto con ella hasta el fondo del océano. Esa luna pequeña del tamaño de África tenía mucha similitud con Júpiter porque la rodeaban anillos con pequeñas lunas que también cayeron sobre la Tierra, tales como las que se encuentran en Costa Rica, esas esferas parecidas a la luna, que se encuentran enterradas a 3 metros y otras están en el exterior, y unas más fueron talladas por los olmecas grabando rostros, esas conocidas cabezas olmecas. Fue también Platón quien popularizó la idea de la Atlántida y de Mu a través de sus escritos y diálogos, una civilización que habitaba una isla más allá de las columnas de Hércules, más allá del estrecho de Gibraltar, pero desapareció en un día y una noche hace más de 10.000 años, en un cataclismo sin igual. Esto que parece una leyenda, sin embargo, podría contener mucho de verdad o esconder la existencia de otros continentes o grandes extensiones de tierra sobre nuestro planeta y que ya habrían desaparecido hace miles de años. En el manuscrito troano, un códice maya del Museo Británico se narra: después de haber sido levantada 2 veces, el país de Mu fue engullido durante una noche, después de haber sido minado por debajo de manera interrumpida por los volcanes subterráneos. El continente subió y bajó varias veces. Por último el globo cedió y 10 naciones quedaron arrastradas y aniquiladas. Se hundieron con más de 64.000 habitantes. Y es que Mu habría desaparecido al mismo tiempo que lo hizo la Atlántida, la mítica Atlántida. Hace 10.000 años estaría ubicado sobre el Océano Pacífico y sería una llanura habitada por el hombre. Quizás de ahí los grabados precolombinos de aquellas personas que vivían en ese continente llamado el País del Sol. Los relatos son análogos a los que disponemos de la Atlántida. Es más, si le quitamos el nombre parecería que estamos hablando del mismo lugar, pero no. Uno está ubicado en el Atlántico y el otro está ubicado en el Pacífico. Fue el coronel James Churchill quien popularizó la existencia de Mu a raíz del descubrimiento de un templo en Yucatán precolombino en el que creyó haber hallado la huella de Mu. En la India hallaron tablillas que hacían referencia a este continente, a la vez que narraba cómo las culturas como la egipcia, la hindú o las americanas serían vestigios de la que habitó Mu. Mu habría ocupado un gran espacio en el Pacífico, entre la isla de Pascua y las islas Fiji, queriendo así explicar la construcción de los antiguos y enigmáticos moais
pero no hay ninguna prueba más, a nivel histórico ni a nivel arqueológico. Cualquier prueba de su existencia ha sido borrada, por tanto, no parece existir. Una traducción del Códice Maya, conocido como Códice Trocortesiano, realizada por Brasil de Borbó, él lo situaba en el Océano Pacífico y sostenía que esa civilización perdida hace miles de años extendió su avanzada tecnología por todo el mundo, la que había permitido la construcción de las grandes pirámides que se encuentran esparcidas en distintos continentes. Esta civilización, después del hundimiento de Mu, los sobrevivientes navegaron hacia distintos puntos del planeta como grandes navegadores que eran. Se esparcieron por todo el mundo. Unos llegaron a lo que hoy es América. Fue como un milagro llegar a un nuevo mundo, a un nuevo comienzo, a iniciar de cero, en un majestuoso lugar, una tierra poco habitada por el hombre. A su llegada encontraron unos paisajes de ensueño, así como se describen en un libro muy conocido que lo llama Paraíso. Todo estaba en orden con la naturaleza, deslumbrados de haber hallado un nuevo mundo para ellos, un lugar tan bello. Y así fue como la civilización de Mu llegó a lo que hoy es México. Existe una leyenda maya y azteca que habla de los primeros seres que habitaron México. Eran los que habían huido de una isla que se hundió, los conocidos Quinametzin, los gigantes u hombres preamericanos. Mucho antes de que los aztecas empezaran a llamar mexicas, existió en nuestro país una raza de personas con proporciones corporales mayores a las de la mayoría de los habitantes. Incluso los pueblos de México antiguo creían que los primeros pobladores de la tierra habían sido gigantes que existieron antes de la era del sol y de la lluvia. Según la mitología, se cree que existieron 4 generaciones de gigantes en México y cada grupo que existía en nuestro país tenía leyendas que describían a los gigantes que convivieron con nuestros antecesores. También se dice que convivieron con los aztecas e incluso que los ayudaron a la defensa contra los conquistadores, los Quinametzin, palabra que es en plural del vocablo náhuatl Quinametli, que significa gigante. De acuerdo a la cosmogonía azteca, los Quinametzin vivieron durante la era de la Tonatiuh, sol de agua, la cual concluyó con una gran inundación en la zona montañosa de Tlaxcala. Se dice que esta inundación terminó con la mayoría de los gigantes. Esto se cuenta en forma metafórica, ya que según historiadores los Quinametzin fueron destruidos casi en su totalidad por pueblos de mercaderes, olmecas y xicalcas, por poder y para ocupar sus tierras. También se cuenta que en el año 107 después de Cristo, los olmecas xicalancas pagaron tributo a los Quinametzin hasta que se hartaron y les tendieron una trampa para matarlos. Prepararon un banquete en su honor y esperaron a que estuvieran ebrios para acabar con todos ellos. Para cuando llegaron los españoles quedaban muy pocos gigantes entre los aztecas. Es por ello que llamaban la atención de los conquistadores y fueron descritos en varios de los códices de frailes, el de San Juan de Zumárraga, Florentino, el de Fray Andrés de Olmos, Fray Durán, entre otros. Un fragmento del códice de Diego Durán dice lo siguiente: no se puede negar que había gigantes en este país. Puedo afirmar como testigo ocular, porque he conocido hombres de monstruosa estatura aquí. Creo que hay muchos en México que recordarán, como yo, un indio gigante que apareció en una procesión de la fiesta de Corpus Christi. Aparecía vestido con una seda amarilla y una alabarda en el hombro y un casco en la cabeza, y él era 1 metro más alto que nosotros. Por su parte, Fray Andrés de Olmos, famoso por sus aportes como filósofo náhuatl, huasteco y totonaco, cuenta que en el palacio de Antonio de Mendoza, en la Nueva España, se encontraron huesos de un pie, donde cada dedo medía casi la palma de una mano. Lastimosamente, en esa época no se podía comprobar que fueran restos humanos. En sus códices se puede leer sobre semigigantes que habitaban en lugares que hoy conocemos como Cuernavaca, Morelos y Puebla. Los evangelizadores no podían creer que los pueblos indígenas hubieran construido por sí solos las colosales pirámides dedicadas a los dioses antiguos.
por lo que en busca de una explicación lógica para ellos, atribuyeron a los Quinanmetzin la construcción de la ciudadela de Teotihuacán, el gran complejo arquitectónico que cubre una superficie de 160,000 metros cuadrados, así como la construcción de la pirámide de Cholula, el basamento piramidal más grande del mundo. En la antigua mitología azteca se mencionan a 10 Quinanmetzin y los más famosos son Xilacatzin y Xehua. La leyenda del gigante Tzinacatzin. Según los relatos de la invasión española, en el libro La Lanza Rotas, uno de los héroes entre los aztecas fue el Quinanmetzin Tzinacatzin, quien en un intento de toma ayudó a defender a la antigua Tenochtitlan, lanzando enormes piedras contra los invasores españoles. Ante esta imagen, los conquistadores quedaron asombrados por estos gigantes de carne y hueso. Esto se puede leer en el Códice Florentino. Según la mitología, después del diluvio de Atonatiuh, sobrevivieron solo 6 gigantes en las grutas de las montañas de Tlalocán. Este sitio fue llamado después Choloyán, a elección de Xehua, quien estaba al frente de los sobrevivientes. Xehua y los 7 gigantes restantes decidieron construir a mano una montaña con adobes fabricados en Tlamanalco como refugio ante otro posible diluvio. Esta montaña fue llamada Tlachitrepec, del náhuatl cerro hecho a mano. Es en lo que hoy conocemos como la Gran Pirámide de Cholula. La Gran Pirámide de Cholula es tan grande que los conquistadores españoles pudieron construir sobre ella. Edificaron una iglesia que hoy conocemos como el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Existen 2 versiones acerca de esta construcción. Una de ellas dice que los españoles confundieron la Gran Pirámide con una montaña y que no se dieron cuenta que estaban construyendo sobre un templo. Otra versión dice que lo sabían y al no poderla derrumbar decidieron construir iglesias sobre ella como una forma de imponerse sobre los indígenas. Para la historia de nuestro país, siempre el europeo tuvo la última palabra para definir los sucesos. Existe una falsa cronología que se ha adaptado con fechas imprecisas, basadas en hipótesis, a conveniencia de los conquistadores e historiadores, para quedar siempre bien ante los pueblos como gente superior, perdiéndose así un legado cultural y la verdadera historia de nuestros pueblos, perdiéndose así nuestra identidad como raza madre. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle un like.